Afuera, Imelda se ruborizó al ser descubierta por David. La manera silenciosa de andar del joven la había tomado desprevenida. «Lo siento, joven David», murmuró abochornada. «No acostumbro espiar así sus conversaciones». «¿Ya qué, Imelda? ¿Escuchó todo?» Ella asintió. Luego, él la condujo por el pasillo, retirándose así de la biblioteca. «Vaya a comunicárselo a su hija», le ordenó cuando se detuvieron. «De ella depende seguir aquí o no. Escuchó la condición de mis padres, así que si se queda no podrá seguir estudiando». «Perdone, joven, pero lo que están haciendo sus padres con mi hija me parece muy injusto. Dejemos así el asunto, Imelda, o de lo contrario, usted también corre el riesgo de irse de aquí». Un gesto de disgusto transformó el simpático rostro de la mujer. Alzando el mentón, dijo: «No me importa si por defender a mi hija pierdo mi empleo, joven. No le digo que no la defienda, Imelda, sino que tenga paciencia. Algo habrá que yo pueda hacer que no perjudique más a su hija». Imelda relajó su expresión, lo miró sorprendida y no pudo dejar de preguntar: «¿Por qué, joven? ¿Por qué se preocupa así de Patty?» Antes ni siquiera. David la interrumpió en tono frío. «Basta. Mire, mejor es que dejemos atrás el pasado y concentrarnos en el presente, ¿no cree?» Imelda entrecerró la mirada, pensativa. Observó cautelosa a David y cuando habló, su voz fue baja. «En estos días he estado meditando en algo y ya que menciona usted el pasado, creo que es en el pasado donde mi hija puede encontrar ayuda y quizás su vida mejore». David la miró sin comprender sus palabras. «¿Puedo confiar en usted?», le preguntó Imelda. «¿Puede hacerlo?», contestó él. «¿Me promete que lo que le diga solo quedará entre usted y yo?». David estuvo a punto de perder la paciencia. Que Imelda desconfiara de su palabra hasta el punto de hacerlo hacer una promesa le desagradó mucho. Era cierto que, ante los ojos de la mujer, podía parecer una persona egoísta, altanera, calculadora y ventajosa, pues desde que tenía memoria siempre se aprovechó de sus servicios sin darle ni siquiera las gracias. Pero así como se despojó de su imagen para ir detrás de Patricia, también lo haría para cumplir con su palabra. «Lo prometo. A nadie, pero a nadie debe decírselo, joven. ¿Lo jura?». David se ofendió, así que le reclamó, helado: «¿Es que no basta con esta promesa que ya hice?». Imelda suspiró, algo indecisa, pero luego, sujetándolo por el brazo, lo hizo caminar a su lado y no volvió a decir nada sino hasta que entraron a un pequeño salón. «Disculpe por arrastrarlo así, joven, pero esto que voy a decirle es muy delicado y no quiero que nadie más lo sepa, no por mí, sino por Patricia». David sometió su impaciencia y aguardó en silencio a que la mujer continuara. «Escuche, señorito David, y si le digo esto es porque pienso que usted puede ayudarme a encontrar a una persona. No me interrumpa, por favor, solo oiga. Verá. Hace 18 años a esta casa llegó una mujer. Estaba a punto de dar a luz y aquí fue donde nació su criatura. Esa niña es Patricia. La mujer murió en el parto y yo le prometí en su lecho de muerte que cuidaría a su hija. Antes de morir me reveló su nombre, Patricia, por eso le puse así a la pequeña. Pero también mencionó otro nombre, Martín. Y a ese Martín quiero que usted me ayude a buscar. Creo que ese hombre es el padre de Patty». De todo lo que David había escuchado, solo una idea resaltó en su mente. «¿Me está diciendo que Patricia no es su hija?». Los ojos de Imelda se llenaron de lágrimas, y no logró detenerlas cuando asintió. En tono trémulo pidió: «No tengo más detalles sobre esa persona, y mucho menos del sujeto. Solo sé sus nombres». «¿Y cómo cree usted que yo puedo encontrar a ese hombre, Imelda?».
teniendo solo el nombre, sin apellido, ni señas, ni nada. Es muy difícil. Además, ¿cómo puede ayudar a Patricia el encontrarlo? Sabrá Dios qué clase de persona sea. No diga eso, joven. Mire, por un collar que parece valer una fortuna y que le dio a la niña antes de morir, creo que esa mujer pertenecía a la alta sociedad. David suspiró, inconforme. Su voz fue dura al hablar. Seguro que era una ladrona. Robaría el collar en alguna de las casas en las que trabajó. Imelda lo miró molesta al responder. Pero qué manía la de ustedes de calificar a las personas por lo peor. Está bien, olvide lo que acabo de decir. Nunca nos ha ayudado en realidad, y me arrepiento por haber pensado que ahora sí lo haría. Iba a darle las gracias por traer de vuelta a mi hija, pero no lo haré porque solo Dios sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Ahora, con su permiso, tengo mucho que hacer. Sin siquiera reclamar a la mujer por hablarle así, David la miró salir. Luego, él también se retiró del salón y fue a su cuarto. La revelación de Imelda lo había sorprendido mucho, y lejos de dejar de pensar en el asunto, cuando menos acordó, ya estaba ante su computadora, ingresando en el buscador el nombre de Martín, abarcando solo su ciudad. La búsqueda del nombre le arrojó un sinfín de probabilidades. Decepcionado, golpeó la mesa. Miró la pantalla por un instante antes de ingresar el nombre de Patricia y Martín. De nuevo, fue como buscar una aguja en un pajar. En ese instante, unos toques en la puerta se escucharon y él, sin desatender la pantalla, gritó: «¡Quien sea, no me moleste!». Ibrahim abrió la puerta, asomó la cabeza y luego entró. David se volvió a mirarlo, serio. «¡Uy, qué mirada, hermano!». Ibrahim fue a sentarse a la cama. «Ahora estoy ocupado, Ibrahim, vete». Ibrahim levantó las cejas. Aunque ya otras veces su hermano lo había corrido así de su habitación, en esa ocasión le pareció diferente, así que levantándose se acercó a la mesa. «¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando algo?». David salió rápido de la página y el fondo de pantalla de la computadora, una imagen del universo, tomó su lugar. «Nada, no busco nada. ¿Que no tienes algo más que hacer que estar fastidiándome?». «Pues no. Ahora que comenzaron las vacaciones, la vida es más relajada. Por cierto, debo decirte que nadie extrañó a la sirvienta en la graduación. Al colorido sí, pero su hermana dijo que estaba enfermo. La pobre de Gemma quiso tapar el sol con un dedo, como si ciertos rumores de que se había fugado no hubieran salido de la chusma que trabaja en su propia casa. Me divertí mucho escuchando todo tipo de especulaciones en torno a Patty y Gabriel. Es imposible que la verdad no salga a la luz, ¿verdad, hermano? Tarde o temprano también serás el centro de esos cotilleos, pues mira que te has atrevido a ir por ella, y por si fuera poco, a traerla aquí después de lo que hizo. David se levantó y con osquedad empujó a Ibrahim a la puerta mientras decía: «No lo dudo ni poquito que tú también tuviste que ver en que circularan esos rumores». «Oye, oye», exclamó el joven, «no te me sulfures, hombre. Y no, esta vez yo no tuve nada que ver. ¿A poco no conoces a Belén? No sé cómo le hace, pero siempre saca las conclusiones correctas. Es una arpía, ¿verdad? Está bien, ya me voy. Solo vine a decirte que, aunque estoy de acuerdo con mis padres, admiro mucho lo que has hecho. Creo que Patty necesita con urgencia la ayuda de alguien. Benjamín Roy es un tipo de cuidado». «Me sorprendes, Ibrahim», le dijo David al arrojarlo al pasillo. «Ahí estás, peleándote y detestando a Gabriel por acaparar la atención de Patty. Incluso te aliaste a los golpes conmigo y ahora te deslindas de todo. ¡Cuánta hipocresía!». Ibrahim se puso serio, miró a su hermano con disgusto y dijo antes de darse la vuelta para marcharse: «Bueno, David, a diferencia de ti, mi tía no me dejó una herencia para vivir de ella si mis papás me desheredan. Bien por ti que saliste ganador con lo de esa herencia. Puedes hacer lo que se te dé la gana».
David lo miró alejarse y por primera vez notó el resentimiento en la voz de Ibrahim por el asunto de la herencia. Que su tía lo dejara a él como único heredero había descolocado a su familia, pero las cosas eran así, y él no podía hacer nada, ni rechazar la herencia, ni compartirla con Ibrahim, solo para darles gusto. Disgustado por la interrupción de Ibrahim, azotó la puerta. Le puso seguro y volvió al sillón. Abrió de nuevo el buscador en el monitor, y después de pensar que tal vez no eran 2 nombres, sino solo uno con apellido, puso el nombre de Patricia Martín. Muchas personas llamadas Patricia Martín, algunas con segundo apellido y otras no, incluyendo domicilios y la edad, aparecieron en la lista, la que él redujo al escoger solo a las mujeres de la edad de su propia madre o alrededor de esta. También anotó las de la tercera edad o cerca de esta etapa. La Patricia Martín que Imelda conoció había muerto, pero quizá existiera la posibilidad de que dejara familia atrás, una madre que se llamara igual que ella, una sobrina o algo. ¿Qué sabía él? Y aunque la idea le pareció inaceptable, porque al parecer nadie había buscado a la difunta, con algo debía comenzar. Mientras tanto, un día de esos, Patricia no dejaba de pasear de un lado a otro. Ya entraba a la cocina para asomarse afuera por la ventana y luego iba a la sala y miraba por la puerta. La inquietud iba en aumento, pero al fin, cuando en una de esas vio a Imelda acercarse a la casa por el jardín, no esperó a que la mujer llegara a la entrada, sino que salió a su encuentro. «Mamá, ¿qué averiguaste?» Hacía una semana de su regreso. Después de que su madre le participara la decisión del matrimonio Khalil, hizo el más grande de los berrinches. Lloró, gritó, pataleó, se arrojó a la cama, golpeó la almohada y lanzó maldiciones contra la familia Khalil. ¿Quién se creían para privarla de su libertad de ese modo? Incluso quiso ir y gritarles en su cara todo el repudio que había en su corazón, pero Imelda la detuvo diciéndole que tuviera paciencia. «Me voy de aquí, mamá, contigo o sin ti», había amenazado Patty. «Ya no lo soporto más, malditos todos. Si quiero seguir estudiando, lo haré. ¿Habráse visto semejante desfachatez? ¿Prohibirme que estudie? ¿Cómo así?» «Patty, ten paciencia, hija. Si te vas, ya no volverás a saber de Gabriel. ¿Ya pudiste comunicarte con él?» «No, ni con Gemma. De seguro que Roy ya envió a mi amiga a un internado y a Gabriel al extranjero. Malnacido, a mala hora se le ocurrió nacer». «Mira, cariño», le dijo Imelda aguantando su propia angustia, «si solo tienes un poco más de paciencia, yo te ayudo a averiguar dónde está, o qué sucede con él». «¿De veras, mamá?» «Sí, pero quédate y no enfades más a los patrones. ¿Sí? Por favor». De modo que así había sucedido el asunto. Desde entonces, todos los días Imelda se veía con una de las sirvientas de la familia Roy, de quien se había hecho amiga, y ella la mantenía informada de los acontecimientos. Se enteraron que a la señora Roy le había dado un síncope cardíaco al día siguiente de volver Gabriel a la casa, justo cuando su padre lo había obligado a hacer sus maletas para mandarlo con sus abuelos. Puesto que el médico que la examinó le había recomendado reposo y tranquilidad, el señor Roy había pospuesto la partida de Gabriel hasta la mejoría de Kat, pero lo había arrestado en su habitación. «La señora sigue delicada», le informó Imelda sin detenerse en el jardín, así que Patricia la siguió. «Y Gabriel continúa en su casa, pero castigado. ¿Todavía lo tiene ese monstruo encerrado?» «Según Marta, sí, y sin ningún medio de comunicación. El señor Roy le retiró todos sus aparatos esos». «Condenado viejo. Gabriel está incomunicado desde que su padre lo obligó a volver. ¿Hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo seremos libres de esa gente? ¿Y Gemma, cómo está?» «Esa chica está muy afligida por todo lo que está sucediendo en su casa. La pobre no hace más que estar al lado de su madre, angustiada por su enfermedad.
Al entrar a la casa, Imelda fue a la cocina. Ahí se sentó ante la mesa y miró a Patricia, que se había quedado en la puerta. La joven notó extraña a su madre. —¿Qué más, mamá? Imelda desvió la mirada al responder en tono suave. —Me he estado preguntando si no quieres visitar la tumba de tu mamá. —¿Por qué? Digo, ¿qué caso tiene? Porque como sea, hija, la mujer que quedó enterrada ahí fue la que te trajo al mundo. ¿No sientes curiosidad por saber quién era? ¿Qué puede contarme la lápida de ella? Apretó el relicario a través de la tela de su blusa. ¿Tú la has visitado alguna vez? Después de que llegaste a esta casa, estuve tan ocupada que ya ni siquiera tuve tiempo de volver a visitar las tumbas de mis padres. Lo siento, mamá. Creo que al adoptarme te quité muchas cosas. No digas tonterías. Tu llegada me dio el motivo correcto para vivir, para echarle ganas a la vida. Tú me diste un propósito para no rendirme nunca, Patty. El corazón de Patricia se estremeció de agradecimiento. Esa mujer había dedicado su vida a ella, y en ese instante la chica lamentó por lo mucho que la hizo sufrir con sus rebeldías. Mamá, gracias por todo. Mas Imelda, que fijó la vista en el suelo, movió la cabeza de forma negativa. Luego la miró. Quizá no te guste algo que hice, dijo en tono quedo. Patricia prefirió no preguntar, así que Imelda continuó. Le conté lo de tu mamá a David. El agradecimiento que la chica sintió antes fue eclipsado por el enfado. Así de explosivas estaban sus emociones. ¿Qué hiciste qué? ¿Cómo te atreviste a contarle? Ahora de seguro se valdrán de que ni siquiera tengo una verdadera madre para hacer más miserable mi vida. No, Patty, no es así. David prometió que no le diría a nadie. ¿Y tú le crees? ¡Qué ingenua eres, mamá! Sí le creo, Patty. Desde que le dije, ha estado buscando en la ciudad a alguna persona que la haya conocido. Para eso, contrató un dibujante para replicar de la foto que hay en el relicario el rostro de tu madre. ¿Es que también le mostraste esta foto? No, claro que no. Desde que te colgaste ese relicario no lo has dejado. ¿Cómo podría entonces enseñárselo? Lo cierto es que yo me sé de memoria esas facciones. Algunas veces miré esa foto y no dejé de cuestionarle quién era, y también le hacía saber que estaba cuidándote lo mejor que podía. Yo solo describí su rostro y el dibujante hizo el resto. ¿Por qué no me lo habías dicho, mamá? Porque no quiero que te hagas ilusiones. Es posible que David no encuentre nada. Ya no quiero que sufras más, cariño. Ante eso, la irritación de Patricia cedió y sus ojos se llenaron de ternura al ver a Imelda. A pesar de que no era su verdadera madre, siempre le demostraba su amor. Se sintió avergonzada por reprocharle su deseo de hacer todo lo bueno por ella. Está bien, mamá. Si así están las cosas, entonces debo hacerme responsable también de esa búsqueda. No es posible que otros estén trabajando en eso y yo aquí, lamentándome como si no tuviera más que hacer. Con eso, se dio la media vuelta y se dirigió a la puerta. Su madre le gritó, ¿A dónde vas? Desde la puerta, Patty le respondió, voy a decirle a David que voy a ayudarlo en este asunto, y más le vale que no me ponga peros. Ante eso, le llegó el grito de su madre. No puedes dejar botado el trabajo. Acuérdate de la condición que te pusieron los patrones. Al diablo con esa condición. Haré lo que quiera. ¿Y sabes qué, mamá? Quiero ver a Gabriel. Así que lo veré, quiera ese patán de su padre o no. Imelda oyó el portazo. Apretó las manos en su regazo y a pesar de la angustia que la situación le daba, sonrió, porque aceptaba a su hija tal y como era. Una chica bélica y brava. Fin del episodio 13. Nos vemos en el próximo. Bye. Al ver que David ayudaba
a Patricia. Imelda le contó el secreto. Le dijo que la joven no era su hija, que la adoptó cuando ella nació. Imelda le pidió al joven que no se lo dijera a nadie y que le ayudara a buscar al que era su verdadero padre. Le dijo que la madre de ella en sus últimas palabras pronunció el nombre de Patricia, y por eso llamó hacia su hija. Además de pronunciar ese nombre, la moribunda mujer dijo uno más, uno que pertenecía a un hombre, alguien llamado Martín. Y era ese hombre el que Imelda creía que era el padre. Además le contó del collar que la mujer le dejó a Patricia. Imelda le contó al joven la sospecha que tenía, que de la alta sociedad era la madre, porque el collar valía una fortuna. David miró a Imelda incrédulo, ¿cómo podía encontrar a ese hombre? Muy difícil sería encontrarlo, pues no contaban con más detalles. Pero más tarde David se puso a buscar, utilizó la ayuda de internet que le arrojó un sinfín de posibilidades. Pero el joven utilizó la lógica y la lista de nombres redujo, y entre tanto él buscaba, Patricia se enteró de algo. Hacía días que había regresado e Imelda la mantenía informada del estado en el que estaba Gabriel, quien era prisionero en su propia casa. No lo había enviado su padre al extranjero para vivir con su abuela. Que Gabriel estuviera prisionero sacó el mal carácter de Patricia, pero como no podía ayudarlo, su mal humor intentó sosegar. Casi logró calmarse, pero entonces Imelda le dijo que el secreto de su madre con David lo había compartido y que él buscaba a su padre. La chica sí se enojó con su madre, pero luego se dispuso a salir de la casa. Imelda le preguntó a la joven que hacia dónde se dirigía. Su ayuda también debía buscar a su padre.